Es radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. Bueno, pues este fin de semana ha comenzado oficialmente la campaña de las elecciones europeas y como el presidente del gobierno, el señor Pedro Sánchez, no quiere que se hable del nuevo récord de la deuda pública, de que somos líderes europeos en tasa de paro juvenil, de que los jóvenes son cada vez más pobres, de que tenemos una tasa de pobreza infantil que no deja de crecer, de que los empleos que se crean son precarios y temporales, de que las familias cada vez lo tienen más complicado para, por ejemplo, llenar la cesta de la compra, pagar la luz, pagar el agua, pagar la calefacción, en fin, de que la economía va como un cohete, como dice el presidente del gobierno, vamos, y de que tiene Sánchez la legislatura totalmente empantanada, paralizada y de que no puede gobernar. Como no quiere Pedro Sánchez que se hable de todo esto, pues empezamos con una de estas polémicas que ahora contaremos, pero que no reportan ningún beneficio, ni uno solo, para la sociedad española. De modo que, como vivimos en este mundo polarizado, simplificado, cargado de populismo electorero, en el que según parece todos estamos obligados a ubicarnos en un lugar o en otro del muro, lo que el gobierno de España pretende es situarle a usted en un falso y demagógico dilema. De modo que la pregunta de la mañana es la siguiente: ¿y usted con quién va? ¿Usted va con las libertades y los derechos sociales o con la esclavitud y la agenda reaccionaria? ¿Usted está con el avance o con el retroceso? ¿Usted está con el progreso o con la involución? ¿Con el fascismo o con la democracia? ¿Con la luz o la oscuridad, el bien o el mal? ¿Está usted con Pedro Sánchez o con Milei? Vaya ocupando su asiento, vaya haciéndolo, porque este es el eje demagógico en torno al cual el presidente del gobierno quiere que pivote la campaña de las europeas y pretende que estemos enredados todos cuanto vayamos a votar en las elecciones del próximo 9 de junio. Bueno, seguramente usted ya esté al tanto de esta nueva escenificación teatralizada, sobreactuada por parte del gobierno de España, después de una frase del presidente argentino Javier Milei, que ha estado este fin de semana de visita en España para participar en un meeting junto con otros muchos partidos que son del mismo ala derechista, bueno, son líderes internacionales que han estado en Vista Alegre con Vox. La frase en cuestión que le ha dolido tantísimo al gobierno de España y que le trae de cabeza este lunes fue esta. Pero las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Vamos a ver, aclaraciones. Aunque todos los presentes aplaudieran y aunque Milei no la nombrase, todo el mundo sabe evidentemente a quién se estaba refiriendo. Miren, en rigor Begoña Gómez no está imputada, al menos de momento, por ningún delito. No hay sentencia judicial firme. Lo único que hay es una investigación en la que se sospecha que ha podido cometer delitos tales como tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. Sin embargo, concluir que Begoña Gómez es una mujer corrupta es un juicio de valor que no se corresponde con la realidad, al menos no en el momento en el que nos encontramos. Tal vez sea así en un futuro, pero puede ser que tal vez no. Aclarado esto, la reacción del gobierno de España es tan desproporcionada como sobreactuada porque ayer el ministro Álvarez salió rápidamente por la tarde a pedir paso en una comparecencia hiperventilada en la que nos contó a todos los españoles que esto era gravísimo y que llamaba a consultas al embajador argentino porque le va a pedir, embajadora en este caso, y le va a pedir a Milei que rectifique. Hoy por la mañana ha amenazado incluso con romper relaciones diplomáticas con Argentina. Esta misma mañana está convocado el embajador argentino al que de manera excepcional voy a recibir yo mismo. Suelen ser otros cargos del Ministerio de Asuntos Exteriores los que lo hacen y le voy a exigir personalmente esas disculpas públicas de Javier Milei y al mismo tiempo el rechazo profundo a todo lo que sucedió ayer y lo que Javier Milei indicó con respecto a nuestras instituciones. Lo que viene a decir el gobierno es que estamos ante un ataque a nuestra soberanía, es lo que está diciendo desde primera hora de la mañana, Un ataque ante nuestra soberanía y un ataque a nuestras instituciones. Como si la mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, fuera quien la representase. Miren, la democracia española es bastante más que la mujer del presidente del gobierno, que no representa ninguna institución, porque su estatus no figura en nuestras leyes, a diferencia de otros países, como por ejemplo Estados Unidos. Esto de andar confundiendo la democracia española con quien preside el gobierno o con su cónyuge, en fin, es que el gobierno está diciendo que se ha puesto en juego la democracia, que se han puesto en juego las instituciones, la jefatura del Estado, incluso hemos escuchado esta mañana, y España, que se la está difamando.
España es afortunadamente bastante más que Pedro Sánchez o Begoña Gómez o que quien ocupe temporalmente el gobierno sea del signo político que sea. Ahora bien, lo que se debe recordar es que este tipo de escaladas retóricas tienen un origen. Evidentemente no le convienen a nadie, ¿eh? Del mismo modo que parece conveniente subrayar que quien más ha contribuido a esta escalada retórica es el gobierno de España y quien lo preside, que lleva trabajando de manera denodada desde que llegó al poder, incluso antes de que Milei ganase las elecciones presidenciales en Argentina. Antes de eso, ya estaba Pedro Sánchez cultivando la concordia y derribando muros. Y por supuesto, luchando contra el insulto. Esto que van a escuchar es lo que dijo el presidente Pedro Sánchez en su discurso de investidura. Pero hemos escuchado decir a un líder de extrema derecha en otra parte del mundo, en Argentina, de la ultraderecha argentina, por cierto, apoyada por la derecha conservadora y tradicional argentina. En fin, hay que hacérselo mirar, señor Feijóo, para que el señor Rajoy apoye al candidato Milei a la presidencia de Argentina. ¿Y por qué decía esto Pedro Sánchez? Pues porque cuando no se puede aportar mucho más, se recurre a la polarización, elevando a la condición de amenaza mundial a lo que denomina ultraderecha internacionalista. Ese era Pedro Sánchez en su discurso de investidura, mes de noviembre. Este ha sido Pedro Sánchez este fin de semana. Según ha dicho el presidente de Argentina aquí en Madrid, como uno de los líderes principales de la internacional ultraderechista. La internacional ultraderechista. Es que ha sido el presidente y han sido sus ministros quienes han echado más gasolina al fuego de esta escalada. Óscar Puente, ministro de Transportes. Esto es más reciente. Pero ha sido otro de los que también ha buscado la vía de la concordia, por supuesto, con Milei, diciendo que se droga. ¿Os acordáis cuando salió, no sé en qué estado, previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias? Es que también ha salido la ministra de Ciencia, Diana Morant, poniendo su granito de arena en aras del entendimiento, la pacificación, la concordia, la diplomacia, diciendo que Italia y Argentina son regímenes fascistas. Així el Partit Popular governa amb els defensors dels règims feixistes. Este cap de setmana tenim un aquelarre a Madrid on ha vingut Milei a fer de padrí polític de la ultradreta de España. El padrino de la ultraderecha. Yolanda Díaz, vicepresidenta, no se ha quedado atrás. Milei y el gobierno del odio, pero con tono amistoso, por supuesto. Milei y otros gobiernos del odio vuelven con los recortes y con el autoritarismo. El autoritarismo. Y otra vicepresidenta, por ejemplo, Teresa Rivera, en aras de la pacificación, también diciendo que el fascismo habita entre nosotros, esto es de este fin de semana, y que ese fascismo viene del otro lado del Atlántico. De repente vuelve al imaginario de las calles el imaginario del fascismo. ¿Alguien ha visto hoy que uno de los protagonistas de lo que mañana se reunirá en Madrid decía algo así como: la justicia social es una aberración? Hay quien viene del otro lado del Atlántico a decirlo, pero hay quien aquí no se atreve a decirlo y piensa y hace lo mismo, así que mucho cuidado, mucho cuidado. Bueno, pues quien decía eso y no se atrevía a decirlo era Milei, pero Teresa Rivera no me nombraba por su nombre a Javier Milei. Del mismo modo que Milei tampoco nombró por su nombre a Teresa Gómez. Este es el caldo de cultivo, Milei se droga, Milei es un ultraderechista, un fascista, lo de Argentina es el gobierno del odio. Hoy la vicepresidenta Teresa Rivera, que anda acusando de fascismo a otros, andaba lamentándose. ¿Por qué? Porque es que ella está observando que hay una escalada verbal que es intolerable. A mí lo que me produce es una profunda desazón pensar en que ese es el modelo de democracia y de libertades que está alimentando el Partido Popular. La violencia verbal, la mentira, el insulto, la justificación de todo aquello que puede avalar nuestro propio posicionamiento político con independencia de lo que diga la realidad, los hechos, la oficina de conflictos, los juzgados. No, los juzgados no han dicho absolutamente nada de Begoña Gómez, ni para bien ni para mal, eso también te conviene tenerlo en cuenta. Pero no te atrevas a mencionar a la mujer del presidente. ¿Por qué? Pues porque si lo haces entonces rompemos relaciones diplomáticas, porque se ataca la democracia, y si un juez osa investigarlo, entonces Pedro Sánchez se para 5 días a reflexionar. En todo caso, cuando el presidente del gobierno o todos sus ministros señalan al hermano o a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ¿ellos también están atacando la democracia en las instituciones representadas en la presidencia de la Comunidad de Madrid o no? Es que tenemos un presidente que es extraordinariamente sensible cuando el destinatario de los ataques es él, pero se permite el lujo de ir por ahí descalificando e insultando a todos sus adversarios. Desde su gobierno se ha dicho, por ejemplo, que Aznar es un golpista. Esto no hace tanto tiempo. Que Rajoy es un indecente. Esto sí lo dijo él. Ayuso es una corrupta o una asesina. Esta es la ley del embudo sanchista. Y ahora, después de esta pequeña introducción, pregúntense ustedes, ¿qué beneficios les reporta a usted esta crisis?
Si en el Palacio de la Moncloa trabajas en el mismo tiempo que le dedican a la propaganda, España hace mucho tiempo que sería primera potencia mundial. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.